Y ya estamos de regreso en Hoy es Noticia a través de las pantallas y también a través de nuestra señal digital de CNN Chile Radio. Y les contamos, luego que el Senado rechazara el informe de la Comisión Mixta sobre la reforma electoral, desde el gobierno anunciaron un veto presidencial al proyecto de elecciones en 2 días para reponer las multas al voto obligatorio, el reembolso a los votos y también la propaganda en televisión regional. Vamos a conversar de este y también de otros temas. Tomamos en contacto con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, ¿cómo está usted? Bien, viendo también los tiempos que tienen para poder presentar este veto, ministro, ¿cuándo podrían ingresarlo? ¿Tiene que ser antes de la inscripción de los candidatos? ¿Puede ser después? Cuéntenos. Bueno, hoy fue la última sesión de la semana legislativa de la Cámara. Se inicia la semana regional, en que los parlamentarios van a sus zonas, se reúnen con los ciudadanos a los cuales representan y vuelven el lunes 22 de julio. Y por tanto, ese sería el plazo para la presentación del veto que hemos anunciado, que se refiere en particular al establecimiento de una multa, es decir, de una sanción a quienes no cumplan con la obligación constitucional de votar y que se aplicaría a los ciudadanas y ciudadanos. Respecto a las otras materias que podrían ser eventualmente incorporadas a este veto, es algo que se va a analizar en los próximos días cuando estén trabajando los equipos técnicos en su elaboración. Queremos dar una señal muy clara. El gobierno... Sí, perdón, Matilde. Ministro, usted dice para ciudadanos y ciudadanas, no electores y electoras. Sí, para ciudadanos y ciudadanas. Ya, eso quiere decir que los extranjeros que tienen la nacionalidad chilena tienen la obligación de votar y pagarán multas, o los que también tienen residencia. Los extranjeros que tienen la nacionalidad chilena, a la cual usted hace referencia, son chilenos. Perfecto. ¿Y los otros se consideran entonces como, digamos... No, o sea, dejan de ser extranjeros. Claro. Cuando alguien se nacionaliza chileno, deja de ser extranjero. Hay una contradicción. Exactamente. Efectivamente, sí, hoy día el marco constitucional autoriza la doble nacionalidad, pero una persona que se nacionaliza chilena es chilena y por tanto es ciudadano chileno. Ya, por lo tanto, este era un punto bien central dentro de la discusión, sobre todo para la oposición, que acusa al oficialismo de sacar la calculadora porque al evitar multar a los extranjeros que tienen derecho a voto o la obligación de voto, lo que estarían es haciendo un voto encubiertamente libre, considerando además que son los extranjeros avecindados en Chile los que pudieran estar más bien a favor de la oposición que del oficialismo. ¿Pero cuál sería el punto? Que al querer el gobierno cambiar la palabra ciudadanos por electores, o sea, electores por ciudadanos, electores son todos los ciudadanos, claro, son los que tienen esta obligación de votar. Los extranjeros que tienen la obligación de votar, si ustedes hacen que no sean multados, pasaría a ser prácticamente para ellos un voto voluntario. Por lo tanto, al obligarlos a votar y pasarles la multa, tienen que ir y son mayoritariamente, de acuerdo a lo que la oposición señala, favorables a ellos y no al gobierno, y es por eso que ustedes quieren hacer este cambio de palabra. ¿Pero quién está haciendo el cálculo? La oposición. Los que dicen eso. Es una proyección, probablemente, psicológica, digo yo. Mire, sobre esto hay que ser bien claro. Chile tiene una larga tradición de voto obligatorio. Durante un tiempo tuvimos voto voluntario y se restableció después el voto obligatorio. Cuando se aplicaba el voto obligatorio en su génesis, la sanción se aplicaba solo a los ciudadanas y ciudadanos y no a los extranjeros avecindados a Chile, porque de acuerdo a la Constitución ellos podrán votar, pero obviamente la obligación específica existía respecto de los ciudadanos y ciudadanas. Después, cuando se restableció el voto obligatorio, se señaló que era la ley la que tenía que establecer finalmente las sanciones, la forma en la cual se iba a ejercer esta obligatoriedad y también quienes estuvieran exceptuados. Lo que nosotros estamos planteando es que se restablezca lo que ha sido la forma en que tradicionalmente
Estuvo esto regulado en Chile mientras el voto fue obligatorio hasta el 2010 aproximadamente, y por tanto, que en el caso de los nacionales, que son ciudadanos, que pueden ser elegidos, no ocurre lo mismo con los extranjeros con derecho a voto, bueno, existe una obligación, pero en el caso de los extranjeros residentes, puedan votar, pero no existe esa obligación. Ya, ahora, lo hemos hecho porque cuando hicimos el levantamiento de información respecto a un proyecto que ha sido difícil en su tramitación y queríamos que este proyecto se aprobara, y queríamos de hecho que se apruebe, planteamos que esto tenía que ser resuelto de una manera que contara con apoyo transversal, entendiéndose que esta es una ley de quórum. Y por eso hicimos la prevención respecto a la necesidad de incorporar una redacción que tuviera apoyo transversal para garantizar que el proyecto fuera aprobado, toda vez que ya había sido rechazado por la Cámara de Diputados. Y la tramitación no ha sido fácil. Cuando se presentó este proyecto originalmente, muchos de los que ayer reclamaron votaron contra la idea de legislar. Quiero recordar que este es un proyecto que comprende distintos aspectos. En primer lugar, establece la sanción a quienes no votan. De no aprobarse este proyecto, no habría habido sanción. Por tanto, cuando se vota contra la idea de legislar, se está votando indirectamente porque no hubiera sanción. Bueno, muchos en la oposición votaron contra la idea de legislar. Como el proyecto establece la sanción para hacer realidad el voto obligatorio, tiene como efecto natural la votación en 2 días, porque al ser el voto obligatorio va a votar más gente, y como va a votar más gente se requiere más tiempo para que concurran, realicen el voto, para que ejerzan el voto en las cámaras secretas. Y por eso el Servicio Electoral planteó la necesidad de hacerlo en 2 días. Por tanto, el voto en 2 días es el resultado directo de la ley que establece la sanción a quien incumple con la obligación de votar. Obviamente, el proyecto se aprobó solo parcialmente y por eso se requiere este veto que ha anunciado el presidente de la República para restablecer la sanción que se aplicaría a las ciudadanas y ciudadanos. Ya, desde la oposición ha habido declaraciones durísimas. El diputado Joanet acusa directamente al Partido Socialista de ser antidemocrático. Fue exactamente esas las palabras que utilizó el diputado Joanet. La izquierda demuestra que no tiene credenciales democráticas, el Partido Socialista atenta contra su historia. La alcaldesa de Providencia, líder de la centro-derecha, candidata, dice es importante cuidar la democracia y los países que empiezan a cambiar las reglas del juego antes de cada elección es inaceptable. Hay muchísimas críticas políticas porque se indican que dejar en la práctica el voto voluntario para los extranjeros que pueden votar es por una razón política y que los extranjeros que votan tienen igual obligaciones, derechos y beneficios que los ciudadanos propiamente tal. Por lo tanto, tendrían que tener esta obligación de votar, no solamente la posibilidad. Matilde, le quiero recordar que hoy en Chile tenemos una obligación constitucional respecto al voto. La Constitución declara que el voto es obligatorio, pero no existe una ley que implemente esa obligatoriedad. Por eso, insisto, llama la atención que cuando el gobierno presentó el proyecto para establecer la sanción, muchos que hoy día critican votaron en contra. Ya, pero parece que hoy día cambiaron de posición y quieren que esto sea obligatorio para los extranjeros también, que sean en propiedad personas que pueden tener derechos, deberes y obligaciones. Beneficios, digo. Bueno, dicho lo anterior, fue el gobierno el que presentó el proyecto para hacer realidad la obligatoriedad del voto. Porque en los 2 procesos anteriores, en que se realizó el voto obligatorio, la propia norma constitucional establecía la sanción, pero con una norma transitoria. Hoy día no hay norma que establezca la sanción. Y por eso presentamos un proyecto para hacer realidad la obligatoriedad. Ahora, en el debate legislativo hubo una serie de planteamientos y aprehensiones que se plantearon respecto a la forma en la cual se estaba regulando. Y en ese contexto propusimos una redacción que creemos puede contar con apoyo transversal para que el proyecto se apruebe, porque en caso contrario ocurría lo que ya ocurrió en la Cámara cuando se votó en segundo trámite y lo que ocurrió en el Senado cuando se votó el informe de la mixta. Es decir, que la propuesta no tuvo quórum suficiente para que fuera aprobado. Y en ese contexto el gobierno ha anunciado la presentación de este veto que podría incorporar otro tipo de materia conforme, insisto, a un mensaje que presentó el propio gobierno. Ahora, pero ¿por qué este tema de los extranjeros, ministro, sale ahora al debate? Porque si esto hubiera sido materia de discusión, probablemente no habríamos llegado a este punto. Bueno, todos los proyectos de ley cuando se presentan tienen una redacción y a medida que se va avanzando en la redacción
se van planteando puntos de vista, los parlamentarios manifiestan sus aprensiones o sus propuestas y se van enriqueciendo en el debate legislativo. En caso contrario, bueno, esto sería como un buzón, el gobierno presenta un proyecto ¿Y cuándo se tiene que ratificar presentó esta simplemente por el indicación? Congreso. Y nosotros, cuando se rechazó en la Cámara, porque no olvidemos que esto se rechazó Así en la es. Cámara en el segundo trámite, entonces hicimos una ronda de consulta para acoger las aprehensiones de los parlamentarios que habían votado en contra. Había unos que votaron en contra lícitamente porque no creen en la obligatoriedad del voto. Es su visión doctrinaria, hay que respetarla, hay democracias que tienen voto obligatorio, otras que no. Fue una parte de legítimas visiones que podían existir. No es la postura del gobierno, por algo el gobierno presentó el proyecto. Pero había quienes tenían esa aprehensión. Otros dijeron, sabe que la multa es muy alta. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos que hacernos cargo del monto de la multa que llegaba hasta 200.000 pesos. Y otros dijeron, lo que pasa es que históricamente en Chile la obligatoriedad del voto se aplicó a los ciudadanos y ciudadanas, y solo a los ciudadanos y ciudadanas, y en los demás casos existe la posibilidad que vote, tienen el derecho a votar, pueden votar, pero no tienen la obligación. Bueno, producto de esa ronda de consulta, nosotros hicimos una serie de propuestas para que fueran acogidas en la comisión mixta de manera tal que el proyecto fuera aprobado y contara con apoyo transversal. Y no hubo voluntad de acuerdo ni entendimiento, y bueno, lo que ocurrió finalmente fue la votación que se expresó en el Senado. Entonces, en ese contexto, nosotros creemos que hay que seguir con este esfuerzo de generar una propuesta que se haga cargo de las distintas aprehensiones o miradas, que yo creo que en general hay que evitar estas descalificaciones de apuntar con el dedo, porque muchos apuntan hoy día con el dedo y el 31 de mayo pasado. No estoy hablando del siglo pasado, no estoy hablando de hace 50 años, sino que hace pocas semanas atrás votaron contra la idea de legislar respecto al proyecto que establecía la multa con la votación en 2 días. Votaron en contra. Y ahora, porque alguien votó un aspecto específico en contra, apuntan con el dedo. Entonces, más que estar uno apuntando con el dedo a otro, tenemos que construir un acuerdo, tener voluntad de entendimiento, construir la mayoría necesaria para la aprobación de esta iniciativa. Ministro, ¿qué tipo de veto se va a presentar porque pudiera ir, digamos, cada uno de los puntos en un veto diferente? ¿Cómo lo van a hacer? ¿O va a ser un solo voto? Un solo proyecto. Sí, la norma señala que los vetos se votan de acuerdo a la numeración que establece el presidente de la República. El detalle específico no lo hemos resuelto porque están trabajando los equipos técnicos. A primera vista, o sea, una primera impresión, es que al no haber norma, porque con este rechazo no hay sanción, no hay norma, lo que correspondería es un veto aditivo. Es decir, agregar una normativa a la parte de la ley que ya fue aprobada que establezca la sanción. Y por tanto, la primera impresión es que se trataría de un veto aditivo. Pero lo dije en la mañana en el punto de prensa, de todas maneras, el detalle lo vamos a dar a conocer una vez que los equipos jurídicos terminen su trabajo y planteen las distintas alternativas que pueden existir. Entonces, le digo, preliminarmente se trataría en este punto de un veto aditivo. Respecto a las otras materias que podrían ser incorporadas en el veto, estas no han sido todavía conversadas porque esta es una votación que aconteció recién ayer en el Senado y hoy día en la Cámara. El oficio debería estar llegando hoy día al Ejecutivo, el oficio que envía el Senado, que es la Cámara de origen en la tramitación legislativa. Y bueno, sobre esa base, obviamente vamos a hacer una propuesta. Claro, pero esto va junto con el tema de la multa general, va también junto con el dinero que se reembolsa por cada voto. Por lo tanto, la derecha se estaría viendo obligada a aprobar el veto. Pero, bueno, el Parlamento es soberano de votar como estime conveniente. Ya, pero, o sea, no es posible Nosotros, que se vote de a obviamente, una, esperamos sino que que esto tenga... el veto incluye todos los temas que se estarían modificando. No, le insisto en esa explicación, porque quizás no fui suficientemente claro. El presidente, cuando presenta un veto, puede agrupar temas y los puede enumerar. Y obviamente se votan de acuerdo a la numeración establecida con el presidente, como un todo o como materias diferenciadas. Ya. Eso no se ha resuelto. Perfecto. Cuando se presente el veto, vamos a señalar la forma en la cual se va a presentar. Ya, porque de eso depende que vaya en un solo... Claro. Tradicionalmente se presentan vinculadas o agrupadas por materia. Perfecto. Con el objeto que finalmente la norma aprobada quede coherente. Porque los vetos también tienen por objeto corregir a veces problemas formales en la tramitación y por tanto que el texto quede como un todo coherente. Ministro, pasando a otro tema,
¿Cómo califica la relación que hoy tiene el gobierno con el Partido Comunista? El Partido Comunista forma parte de la coalición de gobierno, es un partido que colabora con las iniciativas del gobierno, tiene autoridades de primer nivel, ministros y ministras de Estado que han tenido un papel excepcional y por tanto lo que hay que seguir es afianzando el trabajo de toda la coalición con los objetivos comunes que tenemos, que llevar adelante transformaciones que nos permitan profundizar nuestra democracia, construir un Chile más justo, avanzar en la seguridad pública, en la seguridad económica y en la seguridad social. Por parte de los desafíos que tenemos por delante. Claro, sin embargo, hoy día Juan Andrés Lagos, ex asesor de la Subsecretaría del Interior, dijo que había personeros oficialistas que no los querían dentro del gobierno al Partido Comunista. ¿Qué le responde usted? Simplemente no comparto esa declaración. La presidenta de su partido dijo el día de ayer que había dos partidos comunistas, uno que estaba en el gobierno y otro que parecía contra el gobierno. ¿Está de acuerdo? ¿Lo representa esa declaración? Yo no quiero participar en ese debate, no creo que tenga sentido ni contribuya a lo que realmente importa. Y por el contrario, nosotros estamos convencidos que es necesario financiar la unidad del conjunto de las fuerzas progresistas sobre la base de valores y principios compartidos, también reconociendo que hay diversidad como corresponde a toda coalición y resolver obviamente las legítimas diferencias de la mejor forma posible para avanzar en la agenda del gobierno que está pensada en cómo proteger de mejor forma a las personas en el ámbito económico, social y también en términos de seguridad pública. Ministro, se me quedaba un punto bien importante del tema del veto. Sí, dígame. Sí, porque la oposición hace depender de la aprobación de lo que para ellos sería lo correcto, de dejar para todos obligatorio con sanción, también para los electores en general. Si no, dicen, de no prosperar esto, se debilitan las confianzas y se nos obliga a reconsiderar nuestra relación con la moneda. ¿Qué le parecen esas declaraciones que son advertencias, amenazas? Ya sabemos que hay proyectos clave que se están conversando en estos días. Bueno, declaraciones similares se realizaron a propósito del mensaje presidencial del 1 de junio pasado. Escuchamos algo similar cuando el presidente Piñera también, por ejemplo, anunció la urgencia al proyecto de matrimonio igualitario que había presentado la presidenta Bachelet de parte de su propia coalición. Para qué decir también cosas que se dijeron en los gobiernos de Bachelet y de Lagos. Yo creo que aquí siempre es importante anteponer el interés superior del país y no porque tengamos una diferencia en un punto específico significa que no podamos llegar a acuerdo en otras materias. La pregunta es por qué no estamos de acuerdo en un proyecto concreto. ¿No vamos a avanzar en la agenda de seguridad pública y no nos vamos a hacer cargo del enorme desafío que tenemos en la materia? ¿O no vamos a impulsar los proyectos que están orientados a potenciar el crecimiento económico, la seguridad social, la responsabilidad fiscal? ¿Para qué decir respecto de los proyectos sociales? Entonces, a veces hacen declaraciones de todo tipo, pero yo creo que finalmente tiene que primar un sentido de responsabilidad con el país, de responsabilidad con Chile. Y en una democracia existen diferencias, hay que procesarlas de manera adecuada y en un marco de respeto, pero el que tengamos diferencias en puntos específicos no puede significar que eso sea un obstáculo para, en donde tenemos grandes acuerdos, seguir avanzando y donde tenemos diferencias, resolverlas de manera democrática, de la mejor forma posible para sacar adelante iniciativas que son positivas para el país. Ministro, también hay un sector que lo culpa directamente a usted de que la votación se haya caído el día de ayer porque dicen que usted fue el responsable, primero, de llegar tarde a la reunión donde estaba trabajando la comisión mixta, y lo segundo es que usted habría sido el que hace este cambio de palabra. ¿Por qué llegó atrasado? A ver, en primer lugar, sería absurdo que uno dijera porque una persona llega tarde a una sesión, se cayó una votación en una sesión del Congreso Nacional. O sea, yo advertí e informé que iba a llegar levemente atrasado, 10, 15 minutos, porque tenía un compromiso previo, pero no obstante el gobierno estaba representado por la subsecretaria Lobos y por el jefe de la Dirección de Relaciones Políticas. A los que ya le habían dicho que no. El segundo punto,
el segundo punto, yo planteé el tema y el cambio de palabra precisamente advirtiendo de que si el texto que salía de la comisión mixta no tenía apoyo transversal y solo un apoyo de una mayoría circunstancial en esa mixta, eso no iba a garantizar su aprobación en la sala. Por algo, lamentablemente, se había caído el proyecto en la Cámara en el segundo trámite. Y producto de esa observación, de ese diagnóstico, entonces propuse que abriéramos un debate respecto del mejor término que incorporáramos en la indicación para efectos de que finalmente de esta forma aseguráramos que el proyecto fuera aprobado. Y lo que se dijo es que no había voluntad de acuerdo, que no había voluntad de entendimiento. Que ya se había votado y que usted había llegado tarde. Eso fue lo que dijo el presidente de la comisión. Sí, pero se había votado el guarismo y siempre se puede abrir el debate respecto de temas que son relevantes para construir mayoría, porque, Matilda, este es bien importante, las mixtas se constituyen cuando hay una diferencia entre el Senado y la Cámara. Y cuando se trata de normas de quórum, hay que hacer un esfuerzo adicional para que el texto cuente con apoyo transversal, porque en caso contrario se puede tener mayoría en la comisión mixta, que la constituyen 5 senadores y 5 diputados, o sea, 10 parlamentarios, pero no obstante no contar con el apoyo en la sala. Entonces, de buena fe, yo propuse que abriéramos un debate para llegar con un texto más consensuado, de manera tal de garantizar el apoyo en el Senado. Y bueno, lamentablemente se optó por la lógica de la mayoría circunstancial, pero no de generar un acuerdo. Entonces, la gran lección que hay que sacar de lo acontecido ayer es que finalmente siempre debemos promover acuerdos que incorporen a la mayor cantidad de actores para asegurar que las leyes finalmente fueran aprobadas. Y esto implica, en un marco de respeto, hacerse cargo de las legítimas miradas que existen respecto de los proyectos de ley que están en tramitación en el Congreso Nacional y respecto a las múltiples iniciativas que estamos impulsando. Ya. Dicho todo esto y dicho sobre todo esta advertencia que hace la oposición respecto a lo que pase con la multa, ¿usted es optimista como han sido otros ministros, como el ministro, el ministro de Hacienda, el ministro Marcel, respecto a la aprobación de la idea de legislar del proyecto de pensiones? ¿Se calmarán los ánimos en esta semana senatorial? La pregunta es, porque tenemos una diferencia en un punto específico. ¿Eso significa que no vamos a resolver el drama de las pensiones en Chile? O sea, a mí me parece que ese no es un argumento que se cae por sí mismo. Disculpe que no te sea enfático. Lo conversamos, sí. Porque significa que los pensionados tienen que pagar la cuenta. Matilde, no, pero es que usted me preguntó esto de nuevo, y disculpe, pero esto es un punto súper relevante. ¿Los pensionados terminan pagando la cuenta por las peleas entre los políticos? ¿Eso es lo que me está diciendo usted? ¿Y eso, no, yo no, le estoy diciendo lo que plantean ellos. Por eso le digo, a mí me parece que finalmente tenemos que hacernos cargo de los dramas que vive la gente y darle solución. Y eso implica tener voluntad de acuerdo y voluntad constructiva. Y no por una pelea política terminar obstaculizando avanzar en legislaciones que son fundamentales para el país. Ya, ahora le hago la última pregunta, ministro. Hoy día la expresidenta Michelle Bachelet citó o convocó una reunión almuerzo a todos los dirigentes de los partidos oficialistas y la democracia cristiana en busca de la unidad. ¿Qué rol está teniendo la expresidenta Michelle Bachelet en función del liderazgo que nuevamente demuestra en las encuestas? Bueno, la presidenta Bachelet fue 2 veces presidenta de la República, la primera mujer elegida en una labor tan importante, tiene apoyo y sobre todo afecto de los ciudadanos, que es de carácter transversal, y en ese contexto nos parece que ella está comprometida con Chile y siempre va a trabajar porque finalmente se lleven adelante iniciativas que mejoren la calidad de vida de la gente. O sea, tiene clara vocación de servicio. Y eso es parte de su ADN, bienvenido que así sea. Ya, pero eso no la posiciona dentro de los actores políticos activos que pueden, por ejemplo, convertirse nuevamente en presidenciables. Las definiciones presidenciales vendrán después, no es el momento de ese tipo de definiciones. Ahora, quien ha sido presidente de Chile siempre es un actor relevante y su opinión, la contribución que ella puede realizar, insisto, por la vocación de servicio que la caracteriza, y algo que va a estar siempre presente. Todos, miren, yo trabajé con la presidenta Bachelet, fue parte de su primer gabinete en su segundo gobierno,
soy testigo de cuánto ella quiere a Chile, cuán comprometida está con Chile, y por tanto ella cada vez que ha considerado oportuno dar a conocer su punto de vista o realizar una contribución para sacar adelante un proyecto que sea bueno para el país, lo ha hecho. Y lo va a seguir haciendo porque es su forma de ser y bienvenido que así sea. Ahora, las definiciones presidenciales se realizarán en su momento, eso que más bien le corresponde a los partidos y coaliciones, y ahora lo importante es seguir trabajando por sacar adelante iniciativas que son buenas para el país en el marco de los esfuerzos que está realizando el gobierno, acogiendo las miradas constructivas, obviamente, de todos los sectores. El senador Insulza dijo en Tolerancia Cero este fin de semana que no le parecía una buena idea que la expresidenta fuera nuevamente candidata. ¿Usted qué opina? ¿Espera liderazgos nuevos en la coalición de gobierno? Mi rol como ministro secretario general de la Presidencia, obviamente, es distinto. Es trabajar por construir mayoría en el Congreso Nacional para aprobar iniciativas que son positivas para el país, y por tanto sobre ese tipo de definiciones no voy a hacer ningún tipo de pronunciamiento. En su momento se tendrá que tomar la decisión correspondiente y bueno, yo espero que el progresismo tenga una candidatura unitaria y con una buena propuesta para Chile. Bien, muchas gracias, ministro. Lo están apurando, no queremos que ser los causantes de un atraso, así que esté muy bien. Le agradecemos este tiempo con CNN Chile, ha sido una conversación larga, así que gracias. Muy bien, Matilde, que tenga una muy buen resto de semana. Muy bien, muchas gracias, ministro. Un muy buen resto de semana. Ahí sí. Eso, gracias.